Convocan en esta oportunidad al seminario Diálogos por la Justicia Abierta y la Cultura Democrática. Damos la más cordial bienvenida a quien sigue esta señal a través de YouTube, en vivo y en directo, a través de las plataformas digitales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Distinguida concurrencia, damos paso a la siguiente mesa de trabajos denominada Tribunales Locales y Experiencias de Justicia Abierta. Un honor y un placer saludar a la magistrada del Tribunal Electoral de Sinaloa, Maisola Campos Montoya. Asimismo, saludamos a la presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, magistrada Marcia Laura Garza Robles. Saludamos con igual agrado al presidente del Tribunal Electoral de Veracruz, el magistrado Roberto Eduardo Sigal Aguilar. Para moderar esta mesa de trabajo se encuentra con nosotros y le damos la más cordial bienvenida el presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, AC, magistrado César Lorenzo Wong Meraz. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Adelante, por favor. Muchas gracias, Lucy. Muchas gracias, Lucy, y gracias en primer término, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a su presidenta y sobre todo a los magistrados Felipe de la Mata y Reyes Rodríguez Mondragón por haber hecho este evento el día de hoy aquí en la máxima casa de estudios de México, hacer diálogos para la justicia abierta y cultura democrática. Para la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana es un honor el poder estar hoy aquí en compañía de mis compañeros, amigos magistrados. Vamos a ceder, si quieres, un pequeño tiempo, nomás para decir qué es la asociación o quiénes somos y qué estamos haciendo en esto de justicia abierta. Si podemos correr el video, ¿lo tenemos? Antes de entrar en tema. Voto por México es un proyecto de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, AC, cuya finalidad es restaurar la confianza de la sociedad civil en las instituciones electorales, así como engrandecer el espíritu democrático que define a nuestra nación. Dicho propósito parte de la necesidad de enaltecer el patriotismo y los valores cívicos, con independencia de ideologías partidistas o políticas, a fin de lograr, en conjunto, los cambios que nuestro país necesita. Convencidos de que el ejercicio del voto constituye una herramienta indispensable en esta tarea, los tribunales electorales del país buscamos incentivar la participación activa de la ciudadanía en los procesos comiciales, asegurándoles que cada sufragio emitido será protegido a plenitud. Lo anterior, partiendo del respeto irrestricto a los principios rectores de la materia. Certeza. En nuestro actuar, con base en trabajo 100% verificable. Legalidad. En el ejercicio de todas y cada una de nuestras actividades. Independencia. Con relación a cualquier ente público o privado que pudiera mermar la libertad de nuestra labor. Imparcialidad. A fin de no permitir que intereses personales afecten a la equidad en la contienda. Máxima publicidad. Para dar cauce a un verdadero sistema de justicia abierta. Objetividad. Apegándonos siempre y únicamente a los hechos. Los invitamos a divulgar esta campaña, en aras de permitir que la democracia sea la vía para que los mexicanos den un cauce a sus pretensiones no solo políticas, sino también civiles, sociales, económicas y culturales, con el objetivo de hacer de este un mejor país para todos. Muchas gracias. Este es un pequeño promocional que hace la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, donde dentro de esto de justicia abierta estamos diciendo qué hacemos, cómo lo hacemos, quiénes la integramos
La asociación tiene 124 magistrados a lo largo y ancho de todo el país. Somos 1,300 empleados de la justicia electoral local y de los cuales tenemos hoy 3 en la mesa panel, también en compañía de nuestro amigo Manuel Cruz, que viene de Hidalgo, y un saludo por supuesto a María Silva, a la magistrada de la Sala Ciudad de México, que es la que nos impulsa a llevar todos estos temas por toda la República, igual que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Antes de comenzar, quiero decirle que sus preguntas las estaremos recibiendo vía Twitter, que es @just_abierta, para que le podamos dar mayor agilidad al evento y no nos atrasemos, y así mismo se las estaremos respondiendo. Bueno, la dinámica va a ser la siguiente: voy a hacer una serie de preguntas y estarán respondiendo cada uno de mis compañeros, así en el mismo turno como estamos sentados y organizados. Primero va la magistrada Maisola Campos, la misma pregunta la contestará la magistrada Marcia Garza, y mi compañero y amigo el magistrado Sigala terminará. La segunda, primero la magistrada Garza, después el magistrado y en última instancia la magistrada Campos. Yo estaré aquí haciendo algunas intervenciones, molestándolos y dándoles guerra, ¿sí? ¿Qué es importante? ¿Por qué es tan importante que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos haya dado esta oportunidad de estar hoy aquí y de ir a las otras 4 entidades? Es difundir. Muchas veces aquí puede ser que a la ciudadanía no entienda o no le hemos logrado descifrar qué es la justicia electoral local, qué es la justicia federal, quién es el INE o quiénes son los soples. Para la ciudadanía en común, todos somos responsables del Estado democrático, y yo creo que esta es una forma de fortalecer el Estado democrático que debe de tener nuestro país, y en lo que nosotros podamos abonar, con mucho gusto lo hacemos. En primer término, y para empezar el tema, le hago la siguiente pregunta a la magistrada Maisola Campos. En el Tribunal Electoral de su entidad, ¿qué medidas se han adoptado para dar cauce al sistema de justicia abierta? En principio, quiero agradecer la atenta invitación que formuló el licenciado Yuri Zuckerman para estar en estos momentos participando por los diálogos para la justicia abierta y la cultura democrática. Sin duda una gran oportunidad para los tribunales locales dar a conocer todas las tareas infinitas que realizamos en aras de fortalecer la confianza en las instituciones y legitimar a los tribunales electorales. A mis compañeros, a la magistrada presidenta, amiga Marcia, a mi compañero, amigo Eduardo, un placer coincidir ya esta tarde aquí con todos ustedes. A la audiencia, ¿verdad? Gracias por su paciencia de antemano. También quiero reconocer el compromiso en pro de los tribunales electorales que viene realizando mi compañero y amigo, el magistrado César Won, en su calidad de presidente de los tribunales electorales locales. Como bien lo dice, él es un impulsor incansable por dar a conocer las tareas de los tribunales locales. He aquí la muestra de ello, que estamos en un espacio para dar a conocer las acciones de los tribunales locales. También agradezco a la magistrada Silva, que nos acompaña, ¿verdad?, todavía ante sus múltiples tareas que tiene que realizar, a mi compañero Manuel, al Centro de Capacitación, y sin duda a los 2 grandes pioneros, a los magistrados de la Sala Superior, al magistrado Felipe de la Mata y a Rodríguez Mondragón, por ser incansables en la tarea de la justicia abierta. Antes de dar respuesta a esta pregunta, yo quisiera interactuar con la audiencia que se encuentra físicamente en este recinto. ¿Quién de ustedes pudiese alzar la mano y pudiese ser completamente sinceros
si ubican que en cada estado tenemos tribunales locales. Advierto tristemente que la minoría de la audiencia conoce que tienen unos tribunales locales en donde tenemos distintas competencias aunado a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora parto de posicionar que todos los estados tenemos un órgano jurisdiccional que nos encargamos de organizar y de estar atentos a la justicia local en materia electoral, en donde organizamos y avalamos y revisamos las elecciones de gobernador, de diputados y de ayuntamientos. En esa preocupación por hacer impartición de justicia a los tribunales locales, hemos implementado algunos tipos de acciones. En concreto, en el estado de Sinaloa partimos de que somos conscientes de que tenemos un déficit en la comunicación que tenemos con la sociedad, en cómo dar a conocer las resoluciones y los conflictos que nos presentan ante los tribunales locales. Atendiendo a esa tarea, hemos implementado en el estado de Sinaloa y en el Tribunal Electoral de Sinaloa tratar en la medida de lo posible hacer sentencias con lenguaje ciudadano. En la medida en el que los operadores jurídicos y los magistrados y quienes integramos el pleno del Tribunal de Sinaloa, en nuestra sentencia se vea reflejado un lenguaje ciudadano, creo que tendremos la oportunidad de hacer más claras las tomas de decisiones y quienes son los destinatarios directos, como son las partes, e indirectamente la ciudadanía en general, puedan entender que las tomas de decisiones que se toman al interior de los tribunales locales siempre están apegados a derecho, por lo cual es una acción principal bajo la cual el Tribunal Electoral de Sinaloa viene ejerciendo una acción para realizar una justicia abierta. Preocupados con esa interacción que debemos de tener con un contacto directo ante los tribunales con la sociedad, implementamos cursos de capacitación directamente con la sociedad civil, tenemos coloquios y ponemos a debate las sentencias del tribunal local. Por el momento, son las acciones que viene realizando el Tribunal Electoral en aras de realizar acciones tendientes a una justicia abierta. Por el momento me quedo con estas acciones. Muchas gracias a la magistrada Maisola Campos del estado de Sinaloa. La misma pregunta para la magistrada Marcia, presidenta del Tribunal Electoral de Tamaulipas. ¿Qué medidas se han adoptado para dar cauce al sistema de justicia abierta? Adelante, compañera. Sí, ya. ¿Sí me escuchan o qué ya? Creo que es importante este espacio para los tribunales locales de poder venir a compartir un poco cuáles son nuestras problemáticas, nuestras experiencias, nuestras inquietudes. En la mesa anterior ya vimos cuáles son los conceptos de la justicia abierta, qué debemos entender, hacia dónde debemos caminar, pero bueno, es enriquecedor poder compartir con ustedes qué es lo que estamos viviendo en diferentes latitudes de la República, y aquí vengo a comentarles un poco la experiencia en Tamaulipas. En Tamaulipas tenemos una nueva integración a partir de noviembre de 2015, ha sido un reto y finalmente toda esta reforma electoral y esta nueva visión de ver el derecho nos ha llevado a replantearnos qué es lo que queremos hacer y qué imagen queremos dar del tribunal. Y básicamente, como sabemos en la justicia abierta, necesitamos tres finalidades de alguna manera primordiales, que es ser transparentes, ser accesibles y ser visibles de lo que estamos haciendo para poder lograr una cierta legitimación de nuestras actuaciones. ¿Qué podemos hacer o qué estamos haciendo en Tamaulipas hasta este momento? En primer término, sí adoptamos el nuevo sistema de sentencias ciudadanas con un lenguaje más claro, con una longitud, digamos, de las sentencias que sea la necesaria, pero no más allá de esto, tratar de que sean breves y cortas.
Segundo, si ustedes pudieran ver lo que era la página web del tribunal en la integración anterior a la que estamos tratando de llevar ahorita, que hay mucho que mejorarle y estaremos en mejora continua, pero por lo menos ya logras ubicar un cierto contenido mínimo de lo que se está haciendo. Entiéndase cuáles son las sentencias que se están sacando, tratando de ordenarlas sistematizadamente, cuándo dar avisos de sesión pública, cuándo están las sesiones, qué es lo que estamos haciendo los magistrados, quiénes son los magistrados, cuál es la trayectoria de los magistrados, quiénes integran el tribunal en el sentido de todos los servidores públicos, con este nuevo compromiso también que tenemos a partir de las nuevas obligaciones que nos da la ley de transparencia. Entonces, sí es importante este medio de comunicación, hemos tratado de estarlo teniendo, digamos, de una manera más accesible. Otro punto. Sabemos que la Sala Superior, por ejemplo, ha sido pionera en ir dando avances y pasos hacia esa comunicación, hacia ese diálogo que se pretende horizontal con la ciudadanía. Los tribunales locales no contamos con el mismo recurso, pero tratamos de hacer dentro de nuestras posibilidades con esa, pues digamos, intención de poder abonar en esto. Entonces, nuestras sesiones públicas no las podemos estar transmitiendo en vivo, no tenemos los recursos para tener estos servidores, digamos, de capacidad de hacerlo en vivo, pero bueno, con las nuevas tecnologías tenemos un canal de YouTube que inmediatamente que termina la sesión se sube, y esto creo que ha dado un buen resultado y por lo menos transparenta eso, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, en qué sentido se dan las discusiones y por qué estamos resolviendo. Eso creo que ha sido también importante. Y algo que fíjense que sí lo quiero comentar precisamente por el espacio en el que estamos. Hemos tratado de tener acercamiento con la ciudadanía en general, pero con alumnos, ya sea de preparatorias y universidades. Tenemos 2 proyectos que hemos estado haciendo que a mí en lo personal me tienen muy contenta, creo que están generando buenos frutos. Uno, estamos yendo cada uno de los magistrados, por lo menos intentamos una vez al mes, una vez cada 2 meses, acudir a escuelas, ya sea preparatorias de nivel medio superior, a platicar con el motivo del aniversario de la Constitución, a platicar un poquito qué es la Constitución y aprovechar para decir, somos magistrados electorales, venimos de esta institución y nos dedicamos a esto, porque platicaba con mis compañeros, no sé cómo les vaya a ellos, pero a mí en Tamaulipas, cuando alguien me llega a decir, oye, ¿dónde trabajas? En el Tribunal Electoral. Ay, perfecto, entonces tú me puedes ayudar con mi credencial para votar. Entonces no tienen ni siquiera una idea tan elemental, tan básica de qué es lo que hacemos. Creo que este acercamiento con los jóvenes en prepas y universidades nos ha ayudado a, por lo menos en estos lugares donde hemos asistido, ya saben un poquito más de nuestra Constitución, artículos básicos fundamentales y un poquito de qué es la función que estamos haciendo en el Tribunal Electoral. Y otro proyecto que no hemos podido aterrizar, pero ya estamos en pláticas, es invitar a los jóvenes a que asistan de manera presencial a las sesiones públicas. Normalmente tenemos en Tamaulipas, están invitados el día que quieran. Afortunadamente ahorita contamos con instalaciones muy, muy bonitas, con un auditorio de una capacidad por lo menos de 200, 300 personas, y yo les aseguro que quienes ven nuestras sesiones son el personal, que va casi obligado para que no se vea solo, entonces todas las ponencias tienen que estar ahí, ¿no? Uno que otro medio de comunicación, a lo mejor 1 o 2 periodistas despistados cuando el asunto medio les interesa, si acaso las partes y casi nunca, ¿no? Entonces, es un espacio que se desaprovecha, entonces estamos haciendo la invitación a los estudiantes para que puedan acudir, estar de manera presencial en una sesión pública. Obviamente tendrá que haber un respeto, ¿no? Un protocolo, es una sesión solemne, formal, pero nada quitaría que al final de la sesión pudiera haber un intercambio, no del asunto propiamente, pero sí de cualquier tema, ¿no? O duda que les pudiera surgir. Entonces, bueno, estas son unas de las experiencias que les puedo compartir que estamos haciendo en Tamaulipas, y por supuesto que estamos abiertos a cualquier sugerencia, comentario, sobre todo ustedes que son alumnos, que ven, lo decía la magistrada María Silva y es muy cierto, nos movemos los magistrados en un cierto medio electoral donde platicamos y hablamos el mismo idioma, entonces creemos que nos entendemos perfecto, ¿no? Entonces, oye, hay que hacer esto, claro, por supuesto, eso va a pegar, pero no sabemos si realmente es lo que está transmitiendo a la ciudadanía, entonces necesitamos esa retroalimentación de ustedes, ojalá lo puedan hacer,
que nos escriban, nos digan, ahorita en Twitter, por ejemplo, nos decía el moderador, nuestro presidente de la asociación, ahí poder hacer comentarios o preguntas porque tenemos la intención, creo que los tribunales locales queremos, pero necesitamos que ustedes también nos ayuden y nos digan cuál podría ser una manera de poder impactar más y llegarles más. Gracias. Gracias. Sí, muchas gracias a la magistrada de Tamaulipas, a la presidenta Marcia Garza. Fíjense que están llegando ya, y eso es muy padre, porque las preguntas, una de ellas señala, dice, justicia abierta es vigilar al gobierno, ese será el fin de la justicia abierta. Entonces, como que ya vamos a empezar a interactuar y hacerle un poquito más difícil la situación y las preguntas a nuestros compañeros, que eso me llena de alegría, que empiecen a verse ya un poquito más metidos en tema. Le voy a ceder el uso de la voz al magistrado Eduardo Sigala, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Veracruz, con la misma pregunta: ¿qué medidas se han adoptado para dar cauce al sistema de justicia abierta? Tienes la voz, amigo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, finalmente, para efecto de no ser redundante, quiero dar las gracias a todos los que nos invitaron, en especial al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y al magistrado Felipe de la Mata, y así como a las autoridades académicas de esta máxima casa de estudio, y a mis compañeros y a mi presidente de aquí de la Asociación de Tribunales de la República Mexicana, Tribunales Electorales. Pues bien, el Tribunal Electoral de Veracruz es un tribunal que efectivamente cambió su integración en diciembre del año 2015. Era un tribunal electoral que pertenecía al Poder Judicial y pasó a formar un nuevo órgano autónomo en la materia. En este sentido, los 3 magistrados que lo integramos tenemos la ventaja de que nos toca nacer en la era de la expansión de la tecnología de la información y la comunicación, y es por ello que una de las grandes ventajas que tuvimos al llegar al tribunal es que empezamos a buscar la manera de poder legitimarnos ante la sociedad, una sociedad que desconocía lo que hacíamos, una sociedad que no nos conocía porque anteriormente quienes eran designados como magistrados electorales generalmente era gente que ya tenía años en ciertas materias o en el ámbito político y que eran designados a propuesta del gobernador en turno. Entonces, para nosotros tuvimos que enfrentar un reto muy grande de demostrarle a la ciudadanía quiénes éramos y qué era lo que hacíamos. Tuvimos la fortuna en este sentido de comenzar a parte de la página oficial del tribunal, de Twitter y de Facebook, empezamos a buscar la manera de allegarnos de cierta tecnología para poder transmitir nuestras sesiones en tiempo real a través de la página oficial y de la red social Facebook. También cada uno de los magistrados dentro de sus Twitter no solamente exponíamos los asuntos que se estaban resolviendo, sino que siguiendo el ejemplo de Sala Superior empezamos a publicar las famosas infografías, que no es otra cosa más que un resumen extracto, conciso y con un lenguaje ciudadano para que toda la ciudadanía entendiera qué estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros nos tocó lidiar con un procedimiento especial sancionador que por modificación del Código Electoral teníamos que resolverlo nosotros. Entonces mucha gente no entendía qué era ese procedimiento especial sancionador a nivel local. ¿Por qué si la ciudadanía o los partidos políticos se quejaban que algún candidato o alguna autoridad estaba infringiendo la ley, por qué nosotros desechábamos ese procedimiento especial o por qué no sancionábamos o por qué algunas veces sancionábamos? Entonces para nosotros era prioritario explicarle a la ciudadanía, a los gobernados y a todo aquel que se interesara qué es lo que estaba pasando en cada asunto. Posteriormente nos vimos, como todos los tribunales, nos vimos en el dilema de que no contábamos con los recursos suficientes para poder hacer esta información más conocida por la ciudadanía. Entonces nos dimos a la tarea de buscar apoyos en todos los niveles y el primer apoyo que conseguimos fue de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, yo sí quisiera comentarles que gracias al apoyo que nos dio el señor magistrado, bueno, la presidenta, la magistrada Janine
Otalora, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, el magistrado Felipe de la Mata, pero sobre todo el doctor Carlos Soriano Cienfuegos, quien ahorita se encuentra presente, José Antonio González Flores y todas las personas del CCJ, llegaron a impartir un curso precisamente al tribunal dirigido a los partidos políticos para que entendieran qué era lo que hacíamos. Nosotros en este sentido, poco a poco entendimos que el tema de la justicia abierta no solamente era transparentar las acciones, es decir, demostrarle a la ciudadanía qué es lo que estábamos haciendo al resolver las sentencias, o quien pudiera pensar que también se refería a las cuestiones administrativas del uso de los recursos, porque como sabrán, los tribunales electorales administran su propio presupuesto y llevan a cabo sus licitaciones y sus compras. No, yo creo que la justicia, tal y como en su momento nos hizo favor de explicárnoslo ya en el estado de Veracruz la magistrada María y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, no tiene que ver únicamente con el publicitar a través de los medios tecnológicos lo que se está haciendo. Creo que también, no solamente subir toda la información disponible al portal, creo que la justicia abierta también tiene que ver con la accesibilidad y la sensibilidad de todos los que participamos en esta actividad jurisdiccional. Por ejemplo, la justicia abierta tiene que ver desde el momento en que una persona llega a pedir información al tribunal, que la persona que lo reciba esté capacitado, con una buena actitud y que le resuelva su duda y que le explique si es o no es el tribunal. Desde el momento en que tú estás presentando una promoción ante el tribunal, la persona que esté en oficialía te lo reciba de la forma correcta, y si se percata que tu promoción es deficiente y todavía estás dentro del término, te lo tiene que hacer saber para que tú sepas cómo lo debes de presentar, o en todo caso te tendría que canalizar con la autoridad correspondiente. Y esto también va más allá de la oficialía, también al pasar por la Secretaría de Acuerdos. La Secretaría de Acuerdos, nosotros a nivel Veracruz publicitamos a nivel red y a nivel internet y en todas las redes sociales que tenemos, todos los acuerdos que se están publicando para que todas las partes tengan la posibilidad de saber qué es lo que está pasando. Después, al llegar a la ponencia, también siguiendo el ejemplo que en su momento nos dio lo que fue Sala Monterrey y que ahorita se está retomando en Sala Superior, tenemos que emitir las sentencias siguiendo un orden específico, el cual le ayude al ciudadano común poder entender en un lenguaje llano qué es lo que se está resolviendo. Y si a esto le añadimos que en el estado de Veracruz contamos con cerca de 14 tipos de comunidades indígenas con lenguas específicas, pues todavía tenemos que ser muchísimo más claros. Y ya una vez que nosotros resolvimos el asunto, ¿qué es lo que ha hecho el Tribunal Electoral en Veracruz? Ha hecho un archivo digital del 100% de sus expedientes. Si ustedes se meten a la página del Tribunal Electoral de Veracruz, podrán ver todos los expedientes de la elección de gobernador y de diputados del año pasado, que todos ya están debidamente escaneados y subidas las sentencias y todos los expedientes a la página del tribunal. Incluso los que llevamos de este año hasta el momento, todas las sentencias se han digitalizado. ¿Por qué? Porque con eso es la manera en que nosotros tratamos de legitimarnos ante la sociedad. También, ¿qué es la justicia abierta? El poder escuchar a todas las partes. En el Tribunal de Veracruz se designa un día a la semana para dar audiencias públicas a todas las partes que están legitimadas dentro de un proceso, porque todas las partes tienen el derecho a ser oídos y vencidos en un juicio. Entonces, esto abre el tribunal a todas las comunidades, además de toda la interacción que se hace con las universidades públicas, privadas, con el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, con quien en unos días vamos a tener un foro nacional anticorrupción. Creo que esa es la ventaja que ha tenido el Tribunal Electoral de Veracruz, que dada su nueva integración, los tres hemos estado abiertos tanto a las nuevas tecnologías y hemos también estado abiertos a buscar el apoyo no solo institucional, sino de amistad con otras entidades. Nosotros, si hubiera sido por nuestros propios recursos, no hubiéramos podido llegar a hacer gran cosa. Sin embargo, tengo que reconocerlo, la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, que preside el Liceo Wong, nos ha apoyado mucho con eventos. El propio Poder Judicial de la Federación, a través de Sala Superior y del CSJ, que aquí están presentes, nos ha brindado capacitación de manera gratuita y capacitación de primer nivel. Las salas regionales, tenemos la Sala Regional Jalapa, que nos ha apoyado para también capacitar gente y capacitar a nuestros propios personal de trabajo. La Sala Regional Ciudad de México, que también nos ha acompañado. Es decir,
hemos buscado la manera de allegarnos las formas para poder dar a conocer esta información. Otro punto importante también fue que con la nueva integración del tribunal, este tribunal que ahora me honro en presidir, se dio a la tarea de crear cursos de inducción para posteriormente elegir a las personas más capacitadas para poder integrar este nuevo tribunal. Es decir, este nuevo tribunal contó con un curso especializado, con un examen que fue público, una convocatoria pública, y la mayoría, si no es decir un 80-90% de los que entraron en las áreas de abogados, precisamente fueron quienes obtuvieron los mejores promedios. Creo que esto nos legitima ante la sociedad, esto hace que sea un tribunal abierto realmente, pero sobre todo, y creo que es lo más importante, un tribunal en el que la gente se sienta con toda la confianza de llegar, de saber que si el recurso no está previsto en el código, ellos lo presentan porque saben que a final de cuentas les vamos a dar una respuesta, que si no es la instancia correcta, lo vamos a canalizar con la instancia correcta, pero cuando menos, el año pasado de una encuesta que se hizo de la elección presidencial, tuvimos una aceptación ciudadana de cerca del 93%. Entonces creo que pues no ha sido un trabajo fácil y no podemos echar tampoco las campanas al vuelo, sino tenemos que seguirnos preparando y seguir participando en este tipo de foros, porque lo que a nosotros nos interesa es que la gente conozca lo que estamos haciendo, todo, tanto lo administrativo, lo jurisdiccional e incluso lo académico. Y creo que por el Estado de Veracruz es lo que estamos haciendo en estos momentos. Muchas gracias al magistrado Eduardo Sigala por sus aportaciones. Ya también algunos magistrados de otras partes de la República empiezan a mandar a través de la cuenta que les dije, @just _abierta sus preguntas, y algunos nos señalan, dirige la mirada a nuestras fortalezas, y efectivamente lo que no se ve no se conoce. Del 100% de los asuntos que llegan a la justicia electoral local, el 70% se queda en esas entidades, no se viene a la justicia federal. Ejemplo, de cada 100 se quedan 70. De ese 30 que se impugna, traemos entre todas las entidades federativas, entre todos los tribunales, casi un 91% de ratificaciones. Entonces las cosas se están haciendo bien. Hay algunas que nos modifican, hay algunos que tenemos criterios diferentes, pero bueno, ese es el trabajo que se está haciendo en cada uno de los tribunales electorales del país. Abonando a lo que señala bien mi compañero, las infografías o videos, yo de veras que ahora veo lo que hace, por ejemplo, el magistrado Felipe de la Mata, el magistrado Reyes, la misma magistrada María Silva, ya entendemos. A veces los jueces nos veíamos en un cuarto oscuro, aislado, resolviendo la sentencia. No, ahora tenemos que tener esa comunicación, ser más abiertos a esta sociedad para poder resolver sobre la realidad social en la que estamos viviendo, no alejados de ella. Entonces son datos muy importantes. Otras personas señalan, la base de datos genera inteligencia judicial. Fíjense qué cierto es, ¿no? ¿Por qué lo dejamos en unos expedientes ahí, en un archivo central? No, esa base de datos nos va a dar una inteligencia judicial. Muchas gracias por esas aportaciones, magistrado Sigala. La siguiente pregunta que tenemos aquí preparada, le vamos a dar oportunidad a la magistrada Marcia de Tamaulipas, que sea la primera en responder, y dice así: ¿qué papel cree que juega la justicia abierta en el proceso de legitimación del trabajo de los organismos electorales jurisdiccionales? Tiene la voz, magistrada. Gracias. Bueno, primero yo creo que sí tenemos que partir de la base del momento histórico que nos está tocando vivir. O sea, al día de hoy hay un descontento general y un descontento total de lo que me digan, del gobierno, de los partidos políticos, de las autoridades administrativas, de las autoridades legislativas y, por supuesto, las autoridades electorales. No nos escapamos de este sentir de la ciudadanía. Aquí lo riesgoso, o sea, yo estoy a favor
de que la sociedad participe, cuestione y se forme una opinión pública. El problema que yo veo o que yo detecto es que así como las redes sociales tienen un impacto positivo, también tienen un lado negativo. Y en ese sentido creo que si de repente vemos publicado en Facebook, Twitter o digan la red social que ustedes quieran, no sé, no es un ejemplo, tal autoridad electoral se vendió y la resolución le pagó a un partido político para que la sacara en tal sentido, o se ve la opacidad, o no están haciendo bien las cosas. Y ese es el comentario, ¿eh? No hay ninguna aportación adicional que tenga o soporte este dicho, ¿sí? Y automáticamente se genera una serie de comentarios en masa. Todos son unos rateros, no sirven para nada, la situación es la misma, todas bola de corruptos. Entonces, sí es importante la opinión pública, sí es importante que la ciudadanía dialogue, participe, cuestione, que se rindan cuentas, pero tiene que ser de una manera informada, ¿sí? Y ahí es donde creo que la justicia abierta puede abonar un poco. Claro, y aquí hay que decirlo, la responsabilidad no nada más es de las autoridades. Por más que nosotros como autoridades estemos tratando de poner al alcance de todos ustedes con infografías sencillas, claras, cortas, que ya no tengan que leer una sentencia de 30, 40 o 100 hojas, que puedan leer nada más un pequeño documento y tengan la idea del sentido o el criterio que se está tomando, por más que la magistrada tenga esa inquietud y así lo haga el magistrado Reyes, el magistrado de la Mata, que verdaderamente nos han dado ejemplo y creo que todos lo estamos siguiendo, pero por más que eso lo hagamos, si del otro lado no abren ese documento y lo ven y se generan con información una opinión, no vamos a avanzar. Entonces, si considero que la justicia abierta pueda ayudar a legitimar la función de las autoridades en general y en específico en lo que nos corresponde de los tribunales locales, estoy segura que sí, estoy convencida que sí, y por eso es que estamos tratando, bueno, primero de implementar, agradecer la oportunidad de estar en estos espacios para llevarnos experiencias, opiniones y seguir creciendo, ¿no? Hacia ese camino. Creo que nadie puede decir que estamos caminando en un sentido equivocado. Nos falta mucho, pero creo que vamos en el camino correcto de acercarnos a la ciudadanía, de lograr como identificarnos, como hacer un clic. Antes, lo señalaba ahorita el presidente Wong, es cierto, tú pensabas en un magistrado y pensabas en una figura abstracta, normalmente de una persona de edad mayor, de edad adulta, seguramente mal encarado, con poca accesibilidad y sí, eran personas obviamente con un lenguaje muy culto, muy elegante, muy informado, pero que tal vez no lograban esa empatía, digamos, con la gente. Creo que es importante que tratemos de romper ese patrón, digamos, o esa idea que se tenía preconcebida. La justicia abierta nos ayuda a eso en muchos sentidos, coincido con el magistrado Eduardo Sigala, no tiene que ser nada más en lo jurisdiccional, también debe ser en lo administrativo, somos organismos públicos, autónomos que manejamos recursos públicos, pero sí necesitamos que también ustedes del otro lado nos ayuden. Y es impresionante, a mí sí me genera como cierto descontento, cierta preocupación ver la crítica por la crítica y nada más, sin ninguna actitud propositiva o sin realmente un cuestionamiento directo. O sea, si a mí me dicen en una sentencia, ¿no?, que podamos emitir en el Tribunal de Tamaulipas, se equivocaron porque el criterio sostenido por las salas regionales o la sala superior es color blanco, y ustedes sacaron en sentido negro, adelante, qué bueno, de eso se trata, ¿no? Que cuando uno pueda llegar a cometer un error o en la interpretación de la ley nos estemos equivocando, que nos cuestionen, que nos señalen. Lo que no estoy de acuerdo es que digan, son corruptos, porque ahí están, ¿no? Y insisto, para poder generar opinión pública, para poder lograr consolidar una democracia, la responsabilidad es de todos, lo tenemos que hacer todos juntos. La justicia abierta creo que es una herramienta que sí abona, pero necesitamos involucrarnos y tomar esa perspectiva y esa decisión y darle importancia tanto a las autoridades electorales y en general todas las autoridades como la ciudadanía. Sobre todo ustedes jóvenes que seguramente estarán próximos a participar en una votación, siempre dicen, ¿para qué voto? No cuenta. No, sí cuenta.
el porcentaje es alto. Entonces dejemos de pensar en solo crítica y empecemos a actuar cada quien desde el espacio que nos corresponde. Nosotros intentamos, y creo que sí es un buen punto, tratar de hacerlo a través de este concepto de justicia abierta. Gracias. Muchas gracias. Gracias a la magistrada Marcia Laura Garza Robles. Muy importantes tus temas. Sigue generándose algunas inquietudes. Dice, con la justicia abierta existe una gran ventana de oportunidades. Yo creo que sí, y aquí nos lo están señalando los compañeros. ¿Justicia abierta está en contra de la corrupción? Son preguntas que nos están llegando. ¿Existen obstáculos para la justicia abierta? La ciudadanía se va de un lugar pasivo a un lugar activo, esto es participativo. Pues qué bueno que se están generando estas dudas. La verdad que a mí me da gusto porque el tema vino para quedarse y para ir todavía un poco más allá, o un mucho más allá. Con la misma pregunta le cedo el uso de la voz al magistrado Eduardo Sigala. Dice, ¿qué papel cree que juega la justicia abierta en el proceso de legitimación del trabajo de los organismos electorales jurisdiccionales? Tiene la voz, magistrado. Bueno, pues de entrada quiero decirles que para mí juega un papel central de primer orden. ¿Por qué? Porque precisamente las iniciativas de gobierno abierto y de justicia abierta como nuevos paradigmas de gestión institucional, impulsadas sobre todo desde la sociedad civil organizada y la academia, lo que pretende fundamentalmente es recobrar esta credibilidad en las instituciones. Por ello creo que, como ya lo dije anteriormente, se busca ir más allá de la transparencia y de la rendición de cuentas, de la publicitación de resoluciones, sino además yo creo que lo que se busca también es garantizar el Estado de Derecho y garantizar el pleno acceso a la protección de los derechos humanos, que últimamente es uno de los temas prioritarios en todas las agendas de todos los tribunales. Creo que la cercanía, la disponibilidad de información pertinente y útil, la correcta clasificación de los datos, la participación ciudadana, la colaboración y retroalimentación, sin duda alguna generan un ambiente de confianza. Ahora, si me preguntan ustedes si es una ventaja para legitimar a las instituciones, yo digo que sí. Yo digo que sí porque es nuestra obligación transparentar nuestra actuación y efectivamente va a haber opiniones contrarias y creo que de ellos tenemos que aprender y analizar los planteamientos y propuestas que nos hacen, porque es la única manera que creo yo se va a poder establecer un verdadero diálogo con la ciudadanía y creo que en estos tiempos es fundamental. Esa sería mi respuesta. Muy bien. Muchas gracias. Viene otra pregunta, dice, el ciudadano, primero, no nos conoce, no nos cree y no participa. Eso es lo que se está generando y eso es lo que se tiene que revertir de la justicia abierta. Magistrada Maisola Campos, por favor, con la misma pregunta, tienes la voz. Le agradezco, presidente. Sin duda yo creo que es una herramienta que todos los tribunales electorales tenemos la oportunidad de ejercer los tres elementos básicos que es la transparencia, la rendición y la participación para aumentar esa falta de confianza y legitimación que erróneamente la ciudadanía tiene la percepción de los tribunales electorales locales y de todos los que impartimos justicia en materia electoral y de cualquier ámbito del derecho electoral. Tenemos la gran oportunidad de dar a conocer a la ciudadanía cuál es nuestra labor principal, que es de impartir justicia siempre apegado a todos los principios rectores en la materia electoral que nos rigen. Tenemos normatividad bajo la cual los tribunales debemos de actuar. Los magistrados electorales no tomamos nuestras decisiones al arbitrio de lo que nosotros creamos que es justo o injusto o lo que es mejor para la sociedad. Tenemos normas
en donde nos ponen a consideración y debemos de tomarlas en cuenta para resolver. Creo que en la medida en el que los tribunales locales empecemos a realizar acciones para dar a conocer lo que es justicia abierta, vamos a abonar a la legitimación de la toma de decisiones al interior de los tribunales locales. Y parto y digo y concluyo que es una percepción errónea que la ciudadanía tiene de que al interior de los órganos jurisdiccionales las tomas de decisiones se hacen en lo oscurito. Creo que esta herramienta de la justicia abierta es el puente, es el inicio, el cual debemos de luchar día a día los que integramos la función jurisdiccional a efecto de seguir contribuyendo, de renacer esa confianza con la ciudadanía y legitimar a los tribunales electorales que las tomas de decisiones que van a incidir en toda la ciudadanía son siempre tomadas en cuenta con la normatividad que rige la toma de decisiones al interior de nuestras sentencias. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué prácticas, para el magistrado Eduardo Sigala como primer ponente, qué prácticas o procesos al interior de los tribunales pueden o deben modificarse para fomentar los ideales de la justicia abierta? Tiene la voz, magistrado. Bueno, yo considero que una de las prácticas más importantes que debe darse la oportunidad dentro de los tribunales para poder permear esta nueva cultura de la justicia abierta del tribunal, yo creo que es importante, primero, dar un ejemplo, dar el ejemplo como titulares de las áreas respecto a ser abiertos, no únicamente con la gente externa, sino con la gente que trabaja con uno. Que ellos puedan ver que tienen acceso a poder llegar con los titulares para poder plantearles cuestiones con las que no se encuentren a gusto o poder incluso sugerir mejoras para efecto de que el trabajo se realice de una manera más eficaz y con el uso de menos recursos. Muchas veces queremos ser un tribunal transparente y queremos hacerle saber a la población todo lo que estamos haciendo, pero muchas veces no somos abiertos con nuestro propio personal. Somos personas cerradas que no permitimos o no les damos audiencia si no me la piden con anticipación o si no es un tema que para mí sea importante. Yo creo que desde ahí tenemos que implementar esa confianza en el personal, porque un personal que trabaja a gusto lo refleja en su trabajo, y ese trabajo precisamente hace que la propia sociedad tenga confianza en la gente que está resolviendo. Nosotros no podemos venir a hablar de justicia abierta si no transparentamos, como les decía yo hace rato, el método de selección de las personas que van a formar parte del tribunal, si no transparentamos nuestras resoluciones, si no las hacemos accesibles, si no transparentamos el uso de recursos. Creo yo que desde ese punto de vista, una de las primeras acciones es con el ejemplo predicar para que las propias personas que trabajan dentro del tribunal, los órganos, tengan la mentalidad de que ya es una obligación ser transparentes, ser abiertos. Por otro lado, pues como yo les decía, tenemos que fortalecer estos lazos que se han dado entre los tribunales del país a través de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, que efectivamente ya se han dado estos convenios de apoyo, estos convenios para seguir capacitando a la gente y efectivamente seguir con estos convenios a nivel federal con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Creo que actualmente se están haciendo las gestiones necesarias precisamente para dotar a los tribunales locales de los recursos necesarios para poder llevar a cabo toda esta justicia abierta a la mayor población posible. En el estado de Veracruz es un tema complicado, porque como les decía, tenemos, es una extensión territorial muy amplia, la verdad, el estado de Veracruz es una extensión territorial muy amplia,
en el que, como les comentaba, se encuentran 14 tipos de comunidades indígenas. De las 68 lenguas indígenas que se hablan en el país, 14 se hablan únicamente en Veracruz. Entonces son lugares de difícil acceso, son lugares en los que cuando oía yo la palabra que decían que tenían el acceso el 80% de la población, me decía el magistrado, pues sí, pero eso en Ciudad de México. Le digo, sí, tienes toda la razón, en Ciudad de México el 80% de la población tiene acceso a redes sociales, pero en Veracruz, en la sierra, en la montaña, en los lugares del sur que no cuentan con ni siquiera con energía eléctrica, con caminos pavimentados, ¿cómo le haces tú saber a una comunidad indígena por qué resolviste en materia electoral que no ganó Juan Pérez sino ganó Pedro Páramo? ¿Cómo le explicas que te estás basando en una ley cuando ellos tienen usos y costumbres diversos? ¿Cómo le haces para que esta gente lo entienda? ¿Por qué? Porque aparte no cuentan con los recursos para trasladarse hasta la capital, que es otro problema. El tribunal se encuentra en la capital, pero y todas las demás comunidades, hay veces que han ido personas al tribunal a hacer su alegato de voz y que se han tardado en llegar cerca de 15 horas en autobús. 15 horas sin comer, en el que únicamente pudieron conseguir para el pasaje, que no han dormido y que todavía después tienen que regresarse. Y para que después les digas, fui a hablar con ellos, pero aún así la resolución salió en contra. Creo que hay muchos temas que deben hacerse, pero sobre todo creo que sí debe de privilegiarse a los grupos vulnerables. Los grupos vulnerables creo que son acciones prioritarias que tenemos que ver. No solamente hay indígenas, tenemos a la comunidad LGBTI o lésbico, gay, transexuales, etcétera, a las minorías. Todos este tipo de personas requieren realmente que este tribunal vaya más allá de lo que legalmente u oficialmente pudiera ser. Creo que nuestros esfuerzos tienen que ser encaminados precisamente a que esta justicia y este tribunal abierto llegue a todos estos grupos vulnerables, porque creo que solo de esta manera vamos a poder decir que efectivamente entendemos la reforma que se dio en 2011 en materia de derechos humanos. De lo contrario, podemos hablar mucho de la reforma, pero si no la aplicamos, creo que de nada nos sirve. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, magistrado Sigala. Muy importante, sobre lo que se está cuestionando, ahorita me señalaban, ¿por qué una magistrada de Sinaloa, una magistrada de Tamaulipas y un magistrado de Veracruz? Todos somos México y eso es lo importante, venir a enriquecer los conocimientos de todos y cada uno de ellos de distintas partes de la República, y eso es lo que avala tener un México más sólido, una asociación de tribunales y salas electorales de la República Mexicana donde es un todo, no es cosas aisladas de cada uno de ellos. ¿Justicia abierta es parte de la gobernanza o es un modelo? Viene de la cultura anglosajona. Ahorita lo señalaban en la mesa anterior y lo contestaban desde que inició con Al Gore y bien tomada por Barack Obama el de gobierno abierto. Son situaciones que se están dando. Bueno, sigue la magistrada Maisola Campos con la misma pregunta, por favor, compañera. Gracias, magistrado César Huón. Al interior del tribunal hemos implementado prácticas y procesos en aras de coincidir que la mentalidad de todos los que integramos el Tribunal Electoral de Sinaloa tengamos el mismo concepto de justicia abierta, concientizar al interior de nuestro Tribunal Electoral, creo que es el piso bajo el cual, si todos tenemos la misma ideología, el mismo compromiso, las mismas prácticas de una justicia abierta, coincidente y en donde nos podamos retroalimentar todos los que integramos el Tribunal Electoral, desde auxiliares, desde secretarios proyectistas, desde el secretario general, oficialía de partes y magistrados, en la medida en que tengamos conciencia plena y todos tengamos el mismo concepto de justicia abierta, creo que tendremos un mayor
resultado y será el piso para lo cual todos estaremos trabajando hacia el mismo eje. Esa práctica la implementamos al interior del tribunal haciendo una concientización de los quienes integramos de la importancia del concepto de justicia abierta. Partiendo de esa premisa de una concientización interna del Tribunal Electoral, es que hemos identificado en esa retroalimentación de cuáles son las acciones que debemos de implementar y debemos de dar hacia la sociedad, y creo que nos ha funcionado porque todos tenemos esa conciencia de la importancia de una justicia abierta. Es un proceso lento, sí, el mover conciencias y cambiar paradigmas mentales que hemos tenido pues arraigados por muchas décadas. No es tarea fácil, pero es algo en lo cual en la actualidad la sociedad nos demanda. Y como instituciones encargadas de impartir justicia, nuestra primer labor es estar conscientes de escuchar a la ciudadanía, de qué es lo que siente, qué es en lo que los tribunales y la función jurisdiccional estamos fallando. En esa medida, ese proceso de cambio de paradigmas mentales es una herramienta fundamental en el que el Tribunal Electoral ha puesto énfasis, y yo les comparto a mis magistrados pares de esta mesa que es una acción que le ha funcionado al Tribunal Electoral y que ha movido conciencias, y en la medida en el que esto se ha llevado a cabo, yo le digo a mis secretarios de estudio y cuenta que tienen familia, por favor hagan consciente no solamente al interior de este tribunal, sino a su círculo cercano, su familia, sus amigos, y en la medida que esto se va dispersando, vamos a tener y vamos a contribuir a una institución y a una democracia mayor consolidada. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias la magistrada Maisola Campos por su aportación. Vamos a la última pregunta. Entonces cede la voz a usted, magistrada. Me manda un papelito y luego ya me regaña. Muchas gracias, magistrada. Tiene la voz la magistrada Marcia Garza. Ok, la pregunta es básicamente, ¿qué podemos hacer en los tribunales electorales locales para abonar a la justicia abierta? Y yo lo que creo y la propuesta que considero es que debemos de unificar criterios. O sea, cada quien como tribunal local estamos haciendo un esfuerzo en lo individual, cada quien en su entidad federativa, de dentro de sus posibilidades, recursos económicos, materiales, de infraestructura, generar la información, ¿no? Aperturar, digamos, la labor que está realizando cada tribunal. Pero sí considero que si esto es un modelo, en primer lugar, que viene impulsado, digamos, desde sala superior, salas regionales, y está permeando hacia los tribunales locales, debemos de tratar de unificar un criterio para estar todos, digamos, dentro de un mínimo básico, ¿no? Que si cualquier ciudadano, vamos a decir, no sé, poner un ejemplo, a lo mejor cualquier ciudadano quiere saber cuántos medios de impugnación se resolvieron en una entidad federativa en un proceso electoral determinado, ¿sí? Para un trabajo, vamos a decir, de investigación comparativo, que sepamos que en cualquier tribunal que accesemos a esa página, a esa información que tengan, podamos obtener por lo menos esa información mínima de todos, ¿sí? Creo que sería conveniente, insisto, en ponernos parámetros mínimos que todos debamos de cumplir. Cada quien podrá ir, obviamente, como en los derechos humanos, son progresivos, o sea, tener una base mínima y de ahí el que quiera y pueda ir avanzando a mayor velocidad, qué bueno, pero que por lo menos nos tuviéramos ese compromiso de mostrarnos como un todo, como una estrategia nacional. Bien lo decía el presidente Wong, en la asociación nos vemos así, como un todo, y como un todo podemos lograr ir dando esta idea de que todos los tribunales locales estamos bajo ese mismo parámetro. ¿Cuáles podrían ser esos parámetros mínimos? Digo, esto es cuestión de discusión, no lo vamos a resolver ahorita en una plática sencilla y rápida, pero bueno, algunas de las propuestas que puedo dar son, todo el mundo tiene que tener o tendría que tener una página oficial accesible
con contenidos mínimos, que las resoluciones sean accesibles, que tengan una síntesis, al margen de que estén publicadas las sentencias, que cada una tenga una síntesis de qué fue lo que se resolvió en ese asunto para que de alguna manera rápida, digamos, cualquier ciudadano pudiera imponerse del contenido de la misma. 3, que por lo menos nos comprometiéramos todos los tribunales a hacer uso de las redes sociales. Yo creo que a nadie nos cuesta hacer uso de esta tecnología y que todos los tribunales del país pudieran tener una cuenta oficial en redes sociales y estar informando de sus actividades. Además de esto, no podemos dejar de lado lo que decía la compañera magistrada Maisola, el compañero magistrado Eduardo Sigala, es cierto. Tenemos que ver la realidad de nuestro país y no podemos olvidarnos de los métodos, digamos, tradicionales de comunicación. Entonces, no nada más son las redes sociales, tenemos que seguir haciendo campañas en radio, televisión, medios impresos, folletos, perifoneo, dependiendo de las circunstancias. Ahí sí cada entidad federativa varía las condiciones de su población, incluso la extensión territorial, pero bueno, sí tener presente y que esa sea una medida, una guía, ¿no?, de cómo tenemos que hacer esa difusión de esta forma. Y por último, otra sugerencia podría ser que todos nos comprometiéramos a dedicar un espacio a esa comunicación directa, ¿sí? Abrir, yo no sé, así como se hacen audiencias de alegatos con las partes, que si bien lo decían en la mesa anterior, efectivamente tenemos las partes involucradas directamente, pero tenemos otra gran masa poblacional que también incide, ¿no? Y los procesos electorales y la democracia es de todos, entonces no puede ser esta información solo para quienes se ven involucrados en los procesos, sino que tendríamos que estar dispuestos y accesibles para todos. Entonces, esa sería otra propuesta, que los tribunales electorales locales nos comprometiéramos a generar espacios de diálogo directo, transversal, no sé, insisto, pueden ser las sesiones públicas, pueden ser acudir a estos espacios a platicar y convivir un poco de qué es lo que hacemos, qué objetivos tenemos, cuál es nuestra tarea, pero bueno, insisto, son sugerencias, no se pueden resolver en un solo momento, pero sí considero muy importante y necesario que pudiéramos tener un mínimo, una base, una homologación, por llamarlo de una manera, de lo que todos los tribunales electorales locales pudiéramos y debiéramos de entender y compartir como justicia abierta. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. ¿Ya todos contestaron esa pregunta? Sí, ¿verdad? Ok. La siguiente pregunta y última para todo nuestro auditorio, ya vamos terminando. ¿Considera que la falta de recursos, ya sean económicos, materiales o humanos, en los tribunales estatales electorales constituye un impedimento para la implementación de un modelo óptimo de justicia abierta? Tiene la voz magistrada Maisola Campos del Estado de Sinaloa. Gracias, magistrado César Huón. De Chihuahua, efectivamente, como usted bien lo refiere. La pregunta formula 3 elementos que se constituyen tal vez en algún impedimento para implementar la justicia abierta en los tribunales electorales: el económico, el material y el humano. No es desconocido para toda la familia electoral que los tribunales electorales gozamos de un presupuesto de distintas dimensiones, precarios, unos de mediana cuantía y otros tienen sus presupuestos económicos óptimos para lo que quisiéramos realizar todos los tribunales electorales en el tema de justicia abierta. Resalto que el elemento económico puede ser un obstáculo para los tribunales locales en la medida en lo que nosotros queramos avanzar y queramos comprometernos para en tiempo más inmediato llegar a la población y llegar a una concienciación plena de qué es el concepto de justicia abierta. Creo que contamos todos los tribunales electorales con el elemento más indispensable, que son su gente, el derecho humano, que integramos
a las autoridades jurisdiccionales. Toda vez que con la voluntad, créanme que los tribunales locales hemos logrado mucho, más que con los recursos económicos. ¿Es un obstáculo? Sí. Como ya lo había señalado en algún otro momento mi compañero Eduardo Sigala, hemos tenido una comunicación y un apoyo interinstitucional invaluable de quienes hemos seguido grandes ejemplos, que es la sala superior, las salas regionales, las salas especializadas. Siempre nos han abierto sus puertas en la medida en la que cada tribunal nos acercamos con inquietudes. Siempre ha habido un eco para nosotros implementar ideas que por cuestiones económicas o materiales no podemos enfrentarlas directamente. Resalto, sí es un obstáculo, no es un impedimento. Resalto que el valor más indispensable para implementar el concepto de justicia abierta en todas sus vertientes es quienes integramos a las instituciones electorales, el cual es para mí fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada Maisola Campos, gracias por su intervención. Magistrada Marcia, ¿considera que la falta de recursos, ya sean económicos, materiales o humanos en los tribunales estatales electorales, constituye un impedimento para la implementación de un modelo óptimo de justicia abierta? Tiene la voz, por esto. Gracias. Pues aquí la respuesta creo que es contundente. Mi opinión es que por supuesto que se necesitan recursos para poder tener la implementación de un modelo de justicia abierta. Si bien es cierto, cualquier autoridad jurisdiccional, y en este caso los tribunales electorales, ya sean federales o locales, tenemos la obligación de cumplir con nuestras tareas y hacerlo de la mejor manera, tenemos y necesitamos forzosamente de dichos recursos económicos, materiales, de infraestructura para poder, digamos, pues implementar o agilizar o abonar en esta implementación de un sistema de justicia abierta. Tenemos que tener dinero para, desde hace rato, servidores, los mismos sistemas de cómputo. Hablaban hace rato de procesadores de información para motores de búsqueda. Es indispensable, o sea, no puedes esperar que la ciudadanía quiera o tenga interés en conocer un tema, violencia política, digamos, que ha resuelto el tribunal de cualquier entidad federativa, sala especializada, lo que fuera, sala regional o sala superior, pero bueno, en sala superior sí tienen los recursos, viéndolo desde lo local, ¿cómo pretender que se echen un clavado, diciéndolo vulgarmente, a todo lo que hemos resuelto para ver si encuentran algo? ¿No? Tendríamos que tener un motor de búsqueda, pero eso genera un costo. Y sí necesitamos la concientización, digamos, de que es necesario para todos, para el gobierno, para los órganos autónomos, en este caso los tribunales electorales locales somos órganos autónomos, no pertenecemos al Poder Judicial, que hay una importancia en esa legitimación, en ese dar a conocer nuestras funciones, nuestras actividades, y para eso se necesita que pudiera haber un presupuesto disponible para emprender acciones, porque de otra manera se quedan en buenas intenciones, en tratar de trabajar con lo que se tiene, y se trata de hacerlo de la mejor manera, pero si queremos darle un impulso real, sí tendríamos que contar con recursos para lograrlo, ¿no? Gracias. Gracias, magistrada Marcia. Las preguntas que nos están haciendo llegar son algunas. Nomás les pido que de favor nos pongan ahí también su cuenta, ya sea de Twitter o alguna otra, algún correo electrónico para hacérselas llegar la contestación correspondiente. Por último, tenemos al magistrado Eduardo Sigala con la pregunta: ¿considera que la falta de recursos, ya sean económicos, materiales o humanos, en los tribunales estatales electorales, constituye un impedimento para la implementación de un modelo óptimo de justicia abierta? Tiene la voz, magistrado. Muchas gracias. Antes que nada, con todo respeto para mis compañeros que están aquí, dicen que cada quien habla de acuerdo como le va en la feria, ¿no?
Yo considero que efectivamente la falta de recursos constituye una limitación, pero también creo que en tiempos de crisis y en tiempos de limitaciones es cuando los seres humanos nos volvemos más creativos ante las demandas y las necesidades. Y creo que esa es una de las características de las y los mexicanos, que encontramos incluso el doble sentido o la parte divertida a todas las adversidades que nos ocurren. Y digan, creo que la mayoría de los que estamos aquí lo entendemos porque venimos de una cultura del esfuerzo. Entonces, con todo respeto, yo creo que no necesariamente constituye un impedimento o una excusa para no poder construir una justicia abierta el no tener recursos, porque bueno, creo que presentar de manera ordenada, sistemática, la información útil y pertinente, pues no requiere de grandes plataformas. Creo que elaborar una sentencia con lenguaje ciudadano que sea inteligible y accesible a la población en general, además del conocimiento del derecho, creo que únicamente requiere de voluntad y de disposición, como lo han hecho ver los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Creo que lograr una congruencia interna y externa de la sentencia requiere del análisis de un trabajo intelectual, pero sobre todo del sentido común que creo que ustedes como estudiantes de Derecho lo están aprendiendo. Es decir, que tenemos que resolver como a nosotros nos gustaría que nos resolvieran una sentencia. Eso es sentido común. Creo que el guiar a quienes acuden ante nosotros a solicitar justicia requiere de disponibilidad, compromiso, pero sobre todo de actitud de servicio. La difusión a través de las redes sociales necesita de astucia, de creatividad para presentar los resultados y compartir experiencias o temas de interés colectivo. Yo estoy consciente que quizá en el ámbito local no tengamos recursos para grandes eventos de capacitación, como es difusión, impresión de carteles, pero lo cierto es que disponemos de voluntad y de mente abierta para ir a solicitar la ayuda, a tocar puertas, hasta encontrar a todas esas personas que estén dispuestas a sumarse a este trabajo. Y creo que para ello lo que necesitamos es tener liderazgo, libertad de diálogo, apertura a la crítica, pero sobre todo contar con una capacidad para construir acuerdos con quienes tienen la responsabilidad de dirigir las instituciones. Yo, como les comentaba, para nosotros fue muy difícil llegar a un tribunal sin recursos, llegar a un tribunal en el que no teníamos un espacio físico, llegar a un tribunal en el que nos habían dicho que el edificio que ocupaba el anterior tribunal electoral regresaría al Poder Judicial del Estado. Tener que ir a tocar puertas, buscar diálogos, construir el consenso para que nos permitieran seguir ahí pagando una renta. Tocar puertas ante la CERM, tocar puertas ante Sala Superior para que nos regalaran libros para poder formar nuestra biblioteca. Tocar puertas al CCJ para que nos llevaran a profesionales a capacitar a nuestros secretarios y a nuestros nuevos oficiales para que pudieran cumplir con este reto. A tocar puertas incluso a la MIG y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que nos pudieran donar algún equipo de cómputo. Entonces creo que todo eso nos habla de que como mexicanos tenemos esa chispa y esa actitud para poder resolver cualquier adversidad que nos pongan. Que no quiere decir que con eso ya nos estamos olvidando de exigirle a quienes nos tienen que dotar de recursos que nos los den. Eso no cambia, porque yo muchas veces cuando me entrevistaban me decían, magistrado, ¿y qué va a hacer el tribunal ahora que no les autorizaron recursos para poder contratar el personal eventual que ustedes necesitaban? Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues simple, resolver en tiempo y forma. La diferencia va a estar que ahora las personas van a tener que trabajar todo el día y en lugar de irse a las 8 o 9 de la noche se van a ir a las 2, 3 de la mañana. Pero no tenemos otra porque para eso nos contrataron, para resolver. ¿Qué vamos a hacer? Hablar con nuestro presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales para que hagamos un convenio con otros tribunales del país y los que no tienen elección me manden secretarios de estudio y cuenta y nos ayuden a resolver. Creo que esto habla de que si bien es verdad, es necesario, creo que cuando se tiene la voluntad se pueden lograr muchas cosas. Nosotros logramos que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos pudiera proporcionar su software del famoso SISGAE para poder instaurarlo en nuestro tribunal.
logramos que aún con los limitados los recursos nos fueran y nos hicieran varios cursos, tanto para nuestro personal como para los propios partidos, ¿sí? A base de estar insistiendo, encontramos la disponibilidad de estas personas, decir, adelante, ahí están los cursos, para eso están. Creo que eso es importante y la gente se da cuenta que ya la manera de trabajar cambió. Yo recuerdo que uno de los principales puntos de interés que nos preguntaban es cuando sacábamos asuntos por mayoría y nos decían, bueno, ¿por qué los magistrados no votan por unanimidad los asuntos como se hacen antes? ¿Qué están peleados o que alguno tiene alguna línea? Y yo les decía, bueno, precisamente eso es lo que habla de una justicia abierta, que ya no hay línea, que somos respetuosos de las posturas de los demás. Y vamos, eso no quiere decir que estemos peleados, simplemente que ejercemos nuestro derecho para votar en lo que nosotros, en lo que nosotros creemos. Pero para concluir, yo creo que efectivamente yo estoy convencido de que un tribunal moderno, abierto, confiable, con capacidad institucional y vocación de servicio, no necesariamente es aquel que tiene la mejor tecnología o los mayores recursos, ni tampoco el que tiene mejor diseño normativo. Yo creo que el mejor tribunal es aquel que imparte justicia de manera equitativa y efectiva y el que presta sus servicios con calidad humana y que resuelve las controversias de manera transparente y apegado a las normas. Ese tribunal cercano a la gente, para mí, es el mejor tribunal. Y sí es verdad, sí es necesario contar con recursos, pero creo que lo fundamental es la voluntad y la cercanía con la gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. También quiero agradecer al licenciado Yuri Zuckerman por toda esta organización. Concluimos que la justicia abierta no existe un concepto, se está construyendo. Componentes de justicia abierta como juicios abiertos, juicios en línea. No es suficiente la transparencia y la rendición de cuentas, sino se requiere también una colaboración, una participación. ¿Existe resistencia entre los juzgadores? Sí, pero se va cambiando. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos poner al ciudadano en el centro. Debemos decir que ellos son a los que nos debemos. Todo esto sea por una buena justicia abierta. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, magistrado, magistradas, por su presencia en esta mesa, magistrados. Y bueno, ahora le pediré de manera respetuosa al licenciado Yuri Zuckerman, por favor, haga entrega de los reconocimientos a nombre de las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El licenciado Yuri Zuckerman es director general de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por favor, licenciado.